Bueno, muy buen día, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Están bien o no? Gracias, Rami. Vamos a abrir nuestras Biblias. Un pasaje maravilloso de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 20. Este es uno de los pasajes, juntamente con Hebreos 10, versículo 26 al 39, los más difíciles de las Escrituras. Pero siempre un versículo oscuro se interpreta a la luz del contexto y los versículos sencillos y simples. Capítulo 6, versículo del 1 al 20. Los que tienen para anotar, anoten, porque yo hay cosas que digo que no están acá. Hebreos 6, sí. Traten de no preguntar, yo voy a contestar de vuelta acá. Escuchen bien, presten atención. Hebreos 6, del 1 al 20. Entonces nadie se distrae, ¿sí? Es importante que estén concentrados, que ahora no se pase mate ni nada. Ahora concéntrense en la palabra del Señor, por favor, hermanos. Sí, tomemos con seriedad porque son tiempos difíciles y lo importante es la intimidad de cada uno de los hermanos. El otro día hemos evaluado, el domingo pasado, el 70%, 80%. Todavía hay heridas en la congregación y tienen que ser sanos. No podemos servir de esta manera. Por eso nos sentimos la presión. Cuando alabamos al Señor parece que esas cargas se van todas y después al rato vienen de vuelta. Necesitamos todos juntos, cada uno, madurar en nuestra relación íntima con el Señor. No leer un versículo. Amar al Señor entrañablemente. Debe ser ya un momento de dejar las cosas pasadas y empezar a mirar hacia adelante. Y crecer, madurar, crecer fuertemente en el Señor. Amén. El título que le puse es No te deslices, agárrate del ancla. ¿Sí? No te deslices, agárrate del ancla. ¿Sí? Es tan difícil porque iba a poner otra palabra, pero no te deslices, agárrate del ancla. ¿Sí? El capítulo 6, si bien muestra la superioridad de Cristo sobre Aarón y el sacerdocio, habla del progreso espiritual. Y en el versículo 1 al 3 habla de esto, en el hecho de ir hacia la madurez, un progreso espiritual del 1 al 3. Y del 4 al 6 muestra que este proceso que está pasando ahí, eso no afecta a la salvación. De hecho, hermano, el capítulo 6, versículo ya del 13 al 20, es uno de los argumentos más seguros en cuanto a la salvación, ciertísima y segura, por 4 cosas que pasan ahí. Por el juramento, por la promesa, porque Dios no puede mentir y tenemos al Hijo de Dios como sumo sacerdote. ¿Amén? O sea, imagínense que este versículo que lo usan para decir que la salvación se pierde, nosotros tenemos máxima seguridad en Cristo Jesús. Y yo les dije que aún la peor tragedia para un hijo de Dios está en las manos del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es importante que lo sepamos. Hay personas que han empezado bien. ¿Cuántos conocen o quién conoce puede levantar la mano? No vamos a decir nombre. Alguna persona que empezó bien en el caminar y no terminó bien. ¿Conocen? Hermanos que en algún tiempo sirvieron al Señor amorosamente, cariñosamente, pero que después algo pasó. ¿Saben cuál fue el primer descuido? Descuidar la palabra de Dios. Solamente voy a mencionar ese, descuidar la palabra de Dios. Ni hablemos de endurecerse en cuanto a la palabra, ni hablamos de dudar, porque esos son resultados por descuidar la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es alguien perezoso? ¿Quién es alguien al que se dice, sos un perezoso? Generalmente se dice cuando no querés trabajar, sos un perezoso. Pero acá dice que se hicieron tardos para oír. ¿Sí o no? Ahora abran su Biblia en Hebreos capítulo 1, por favor, y ojeen, no más, como hicimos el otro día. Hebreos 1, ¿qué dice el versículo 5? A ver. Fuerte. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré a él padre. Y él me... Ahí nomás, Mabel está con ganas de leer. Nomás una palabra importante. Mi hijo eres tú. Bien, versículo 8, ¿qué dice? Ahí nomás, tu trono, oh Dios, es eterno. El mismo que está diciendo el versículo 5, el Hijo es el trono. Nunca los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, y tu trono, oh Dios, es eterno. ¿Está bien? Cuando ustedes empiezan el libro de los Hebreos, ¿con qué versículo empieza? En estos postreros días, antes nos habló por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por quién. ¿Cómo termina el capítulo 13? No desechéis al que habla. Vamos de vuelta, a ver si se ponen en sintonía. Si en el principio dice que en los postreros días nos habló por hijo, dice, pero si Jesús murió, fue sepultado y resucitó,
y ascendió a los cielos. Hermanos, muchos de ustedes y yo podemos estar en esta condición. Están con la leche espiritual. Todo eso es la leche espiritual. El camino sólido y más excelente es la exaltación del Señor Jesús y lo que Él está haciendo hoy. Vamos de vuelta. El ministerio en la tierra. Hablemos del nacimiento virginal. Jesús nació, creció, como dice Lucas 2:52. Creció, amén, ¿sí? Pero sigue el desarrollo de Jesús y tiene una misión. A los 30 años Él fue ungido por Dios. ¿Y qué hizo? Predicó el evangelio del reino de los cielos a todos los que estaban ahí, comisionó a otras personas, a los 70, a los 12, pero Jesús, muerto, sepultado y resucitado, dice que los ángeles que estaban con los discípulos ahí, así como lo veis irse, volverá. ¿Qué estás diciendo? Pero ustedes esperen allá hasta hacer qué, pues ya tenían la morada del Espíritu, investidos del poder y ser llenados del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comenzar algo nuevo que nunca había existido. ¿A quién le dio las llaves del reino? A Pedro. Abrió este camino a través del Evangelio, por medio de Cristo, obviamente. ¿Hacia quién? Primero los judíos, capítulo 5, Judea. Felipe fue al eunuco, pero después hubo una revolución ahí en Samaria. Pero después fueron los apóstoles y después con Cornelio. Las llaves de Pedro terminaron ahí. Pero ¿a quién le mostró todos los misterios? A ver, digamos un misterio. La iglesia, ¿dónde está? Acá. Efesios capítulo 3, versículos 2, 5 y 9. La iglesia era un misterio. ¿El evangelio era un misterio? Muy bien, el evangelio de la gracia de los gentiles era un misterio. Para que no confundan con el evangelio del reino de los cielos. Colosenses 1, 25, 26. ¿El misterio de la piedad? Se lo estoy diciendo. ¿Y qué piensan del misterio de la fe? ¡Wow! ¿Se dieron cuenta? 1 Timoteo 3.9 y 1 Timoteo 3.16. La Trinidad es un misterio que hasta el día de hoy no podemos explicarlo de la mejor manera, pero cualquier persona, hasta el más débil en la fe, sabe que son tres personas distintas y un solo Dios. Y eso lo da el Espíritu. Porque la persona que no cree que Dios se hizo carne, no solamente que fue manifestado, para no confundirnos más, que está bien, se manifestó en carne, pero hay gente que piensa que el Padre se manifestó en el Hijo como si es una misma persona. No. Nosotros creemos que son tres personas distintas, no diferentes, distintas, un solo Dios. ¿Alguien que no crea esto acá por las dudas? Después le hacemos un discipulado y una imposición de mano. Es que la persona que no cree que Jesús es Dios, no es cristiano. Esto es simple. Y cuidado con esto porque ustedes pueden llegar a tentar, pero David, todo el que cree en la Trinidad es hijo de Dios. No, porque los católicos creen en la Trinidad pero necesitan a María. Y estoy bien metido porque tengo que defender algo interesante. Con sus mismos sacramentos les voy a responder, no con la Virgen, no con las imágenes, con lo mismo que ellos creen. La gracia no es tanta gracia. El auxilio no es tanto auxilio. Porque todavía el de los protestantes, Jesús ya no está más en la cruz. Pero el de los católicos sigue en la cruz. Se lo sinteticé. Si tu Jesús todavía sigue en la cruz clavado, no entendiste lo que dijo Pablo. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y mi vivir está en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, pero no está más ahí. Porque la resurrección es prueba. Inedubitable se dice. Cristianos, hermanos, se basan en evidencia, pruebas arqueológicas, los testigos oculares y las pruebas escritas. ¿Amén? Morgan Freeman lo conocen, hace poco lo dije, lo repito de vuelta. Está con todo el tema de las pruebas arqueológicas. Y, casualidad, que no hay casualidades, se llevaron ¿cómo se podría decir? La sorpresa de cuando ven esa inscripción en el griego, decía Jesús Dios. Jesús es Dios. No decía Jesús es el Hijo de Dios para por las dudas ver, es el Hijo pero no es Dios. Jesús es Dios. A Jesús le decían que es Dios. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? No se queden con el arca de Noé que apareció en Monterrey. Estoy hablando de Jesús, que es la prueba más contundente que las primeras personas del primer siglo y segundo siglo sabían que Jesús es Dios. Para Flavio Josefo sabía que Jesús no era una persona común entre los demás. Porque todos los que registraban las cosas, así como Lucas lo dejó en orden, todas las señales que Jesús hizo, nadie las podía refutar. ¿Cómo ustedes refutan a alguien que le haga la cavidad ocular? No que le dé la vista, que le haga las cuencas de los ojos. Nunca se vio algo así. Imagínense, ¿podés refutar eso o no? Entonces tenían que ir contra su persona, que siendo tú hombre te haces Dios.
No llamé yo, no dije yo en la ley, justamente el Salmo 81, dioses sois, porque los profetas hablaban de parte de quién, de Dios. Y yo, porque dije hijo de Dios, ¿me quieren apedrear? ¿Él legítimamente es hijo de Dios o no? ¿Y cómo ustedes saben que es hijo de Dios? Voy al Padre, es una confirmación que el Padre y algo filial, pero ¿cómo ustedes saben que es hijo de Dios bíblicamente? Porque Él lo dice por la palabra, pero hay algo interesante que leímos recién, mi hijo eres tú. Hay una declaración de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, lo mostró como regidor y demás, pero por la declaración con poder que hizo a través de la resurrección. Porque ¿quién puede resucitar, hermanos? ¿Quién puede decir pongo mi vida y la vuelvo a tomar? Nadie me la quita, tiene que ser Dios. Entonces fue declarado con poder. ¿Y saben que el mismo poder que operó en Jesucristo, ni más ni menos, operará en nuestra resurrección? Va a ser algo quirúrgico, pero de principio a fin. Va a sacar esta vestidura del viejo hombre. Y seremos semejantes, o como Él nos pensó en Cristo Jesús. No hay ninguno de acá que no sea la imagen de Cristo. ¿Saben ustedes? Es una bendición muy grande. A todos nos va a ser a la imagen de Cristo Jesús. Qué maravilloso será ese momento. Lean el versículo 11 conmigo del capítulo 5, dice acerca de esto tenemos mucho que decir, de Hebreos, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Oíd al que habla, escuchad al que habla, atended las cosas oídas, no sea que nos deslicemos. Siempre tiene que ver vinculación con la palabra y al que habla. Yo escuché una voz de Jesús. Yo escuché 3 voces de Jesús. No, por la palabra, para que la experiencia personal no estén por arriba de las Escrituras. Y escuchemos al Señor. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Estas personas no eran improvisados. Van a ver que tenían 6 cosas elementales. Cada uno, hermano, de nuestras congregaciones no los tienen. Yo estoy hablando con 2 o 3 personas, están todavía desorientados. Y ellos ya los tenían todos. O sea, que no eran personas bebés espiritualmente hablando. ¿Se entiende? Pero no habían madurado. Miren lo que pasó acá. ¿Otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales? ¿Cuáles son? Para ellos, la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, que habla después, la imposición de las manos, el bautismo, el lavamiento, el juicio eterno, ¿sí? La esperanza del creyente, la resurrección. Todo eso, el autor lo dice que es elemental. Vamos de vuelta. Todo eso es doctrina elemental. Todo eso es leche. Porque solo leche, se quedaban en eso. Y él le dice, avancemos hacia qué. Hacia lo que sigue. Cristo está sentado a la diestra de Dios, ya consumó su obra, muchachos. Ahora avancemos, que hay un sacerdocio, miremoslos a Él. Evitando la persecución, sea de sus familiares o de quien sea, o la presión también de Nerón, porque Nerón era terrible, lo buscaba a ellos. Acuérdense que el cristianismo no estaba legalizado, el judaísmo estaba amparado por el procurador romano, el emperador y todo lo demás, pero no molestaba. ¿Sí? De hecho, había muchas transacciones entre ellos. Sin embargo, el cristianismo era un veneno. Estos que creían en Cristo le era un veneno para que no el imperio romano, no le importa. Un rey crucificado, nosotros tenemos a César. ¿Ustedes entienden? Un carpintero, no. Esto es los judíos, pero esto está causando molestia. Ustedes si estudian bien, a alguien le presté un libro, que de hecho se de paso, el libro de los mártires, ¿sí? Si lo leyeron, de John Fuchs, ¿sí? ¿Vos, Susana, leíste? Ah, sí. Sí, pero alguien lo tiene, mi libro. Es un libro maravilloso, pero no es tierno. Pues los cristianos hacían antorchas. Y Delia y con Jesús, ¿qué hicieron? Pero bueno, los chicos están, hermanos, en la televisión y un montón de cosas ven, y nosotros tenemos que mostrar la realidad de lo que es las personas que se entregaban por el Señor. Tal vez no imágenes tan crudas, pero solamente te lo estoy diciendo, no estoy mostrando ninguna ilustración, imagínense. Pero sí sé de un viejito llamado Juan, que lo querían matar. Y leí varios historiadores interesantes, que cuando ponían más hirviendo el aceite,
No lo podían, porque Dios había dado una promesa, Cristo había dado una promesa firme sobre el discípulo, que él no iba a morir. ¿Y a nosotros por qué permitió? ¿Por qué permitió que Pedro muera de esa manera? Porque Dios sabe que no importa la vida para el Señor en cuanto a sus discípulos. Pablo dice, muera o viva, somos del Señor. ¿Se dan cuenta que no era que ellos tenían su vida anclada en las cosas de la tierra? Cuanto más tenemos, más queremos de acá. Deseáis y queréis para vuestros deleites, dice Santiago. ¿Por qué? Porque todas las cosas salen del corazón. Pero cuando nuestra mirada está puesta arriba, lo celestial, como decía el hermano Alejandro, nuestro corazón está quieto en el Señor Jesús. Te va a pasar, hermano, que en un momento va a estar quieto en el Señor y otro momento va a estar totalmente afanoso tu corazón. ¿Y saben cuál es el problema y el síntoma? Estás descuidando la palabra. Enseguida tenés que confesar ahí y arrepentirte y decirle, Señor, quiero que mi mirada esté puesta en vos. Alrededor capaz que la circunstancia no cambie. Lo de ellos no cambió porque estaba leyendo que estas personas, vamos, hermano, ustedes lo que habían hecho antes, hospedaron a un montón de personas, fueron hospitalarios, encomendaron a otros. ¿Se acuerdan cuando Pablo los de Macedonia y acá ya lo encaminaron? ¿Se acuerdan cuando el hermano Gallo hospedó personas y había otro que no recibía a las personas? ¿Se acuerdan que era Diótrefe terrible? Demetrio era un buen hermano. Y Gallo le dice, me gusta cómo te conducís en la verdad, sos hospedador, generoso. ¿Y cómo encaminaste también a quién? Está hablando de los misioneros, las personas que llegaban y predicaban. Nunca yo tenemos que ser estrechos, siempre tener nuestro corazón para el Señor. Pero ellos lo habían dejado de hacer. Perdieron el primer amor, eso es lo que me está diciendo acá, perdieron el primer amor, evidentemente. ¿Eran cristianos? Sí, eran cristianos. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. 4 cosas: tardo para oír, tomaban solamente leche, dieta de bebé, ¿se acuerdan? Sancor o Nutrilón, menos de Nutrilón tomaban, ¿sí? ¿Qué más? Eran inexpertos y no estaban ejercitados ni el bien ni el mal. Eso es dañino, ¿eh? No estar ejercitados en el bien y el mal, pueden ser engañados, eso es lo que está diciendo. Pero en cambio, si nosotros tenemos la palabra de Dios, por más que seamos débiles, el Señor nos guía por medio de su Espíritu y no somos engañados. Y sobre todo contra falsas doctrinas. ¿Estamos bien? Ahora vamos al capítulo 6, que es lo que nos compete, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Eso es lo primero que una persona tiene al iniciar el camino. ¿Está bien? De la enseñanza sobre lavamientos, la imposición de manos. Yo tenía la purificación, justamente los bautismos, y encima habían sido bautizados en Jesucristo. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esa es la esperanza del creyente y saber lo que acontecerá en el futuro. O sea que la parte inicial la tenían. La parte del caminar, nosotros para la eclesía, para la iglesia, congregación el día, ¿no? Para participar de la cena, ¿qué tenemos que hacer? No, confesar no. Está bien. Para participar en la cena me refiero a la ordenanza. Tenemos que ser bautizados por las aguas, ¿sí? Estas 2 cosas son importantes dentro del orden eclesial. Estas 2 cosas son la imposición de manos para apartar personas y el tema de los lavamientos. Eran 2 cosas que ya las tenían, que están en el caminar, me refiero. ¿Se entiende? Y después la esperanza de ustedes, ¿cuál es? Saber que el futuro que tenemos no es incierto, sino que nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado y sabemos que estamos en el Señor posicionalmente. Pero ahora estamos acá en la tierra. Lo tenían todo eso, y a eso, ¿saben qué dice el autor? Eso es leche. Eso sigue siendo alimento que no es sólido. Ya está, eso. Ahora avancemos. Entonces el versículo clave es avancemos hacia adelante, es un progreso espiritual. Miren qué interesante. Y esto haremos si Dios lo permite. Si Dios lo permite, esto haremos, avanzaremos. Versículo 4 al 6, este proceso no afecta a la salvación. ¿Por qué? Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, escuchen bien, anoten así en su dedo, iluminados, que probaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la palabra de Dios y de los poderes venideros, versículos 4 y 5. Iluminados. ¿Quién es iluminado? El que es abierto los ojos. ¿Qué versículos nosotros tenemos bíblicamente para comprobar eso?
A ver, les guío en algo. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Cuando Dios, así que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz. ¿Eran hijos de Dios o no? Eran iluminados. Gustaron el don celestial. A ver, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, pero vamos a otro versículo clave que a ustedes les gusta. Romanos 6, 23. Lo conocen de memoria. Porque la paga más la dádiva, ahí está el don. Ahí está el don. Gustaron el don celestial. ¿Me siguen o no? ¿Eran cristianos? Bien. Participantes del Espíritu. ¿Quiénes son participantes? Pedro dice que somos participantes renacidos de una esperanza viva. ¿Eran cristianos? Bien, entonces no hay ninguna duda de que estas personas eran profesantes. No existe. No existe, en nuestra iglesia local puede haber personas que nos portemos mal, nos portemos como cizaña, seamos cizañeros en la forma de decir, pero no existe en la iglesia de Cristo cizaña. Sáquese eso de la cabeza. Existe ovejas. Él es el buen pastor y existe ovejas, existe piedras vivas para el Señor. Nuestro comportamiento y nuestra conducta jamás va a afectar la posición que tenemos en Cristo. Y quiero ser enfático en esto. Y esto no debería moverte al libertinaje. Es al revés. No sé por qué entienden todo mal. Es al revés. La gracia no es para que vivamos la vida loca. Es para agradecer al Señor. Es porque tan grande es el don para con nosotros. Cada día que pasa, yo miro su misericordia. Cada día. No me acuerdo de un solo día que no he dado gracias a Dios por su misericordia sobre mi vida. No recuerdo. No voy a hacer ni fuerza. Él es todo en mí. Él tiene que ser todo vos. Tiene que llegar un momento, vamos, de una vez para adelante, avancemos. Le estoy estimulando, dando ánimo. No sé cómo inyectarle algo para que entiendan que lo más importante es tu relación con el Señor. No es ni tu familia, ni la iglesia. Olvídate. Es tu intimidad con el Señor. Vos no podés salir afuera a predicar cuando no pasás un tiempo con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguno que dice, no, David, igual el Señor me usa, Dios usa vasos sucios? Bueno, pero ponemos el poder de Dios como si fuera que Él obliga a la santificación. Y ya expliqué muchas veces que cuando Él nos arrastra a Cristo y nos convence de pecado en la salvación. Pero en la santificación Él nos convence, nos redarguye. Pero si nosotros no recibimos la palabra de Dios, si no nos entregamos a Él, no pasa nada a nosotros. Porque a veces se confunde que el Espíritu Santo es un caballero. No. El Espíritu Santo es una persona, no es algo, es alguien. El Espíritu Santo te mete en Cristo, de otra manera nunca lo hubieses elegido a Él. A ver, miremos al gran juez. Se me cae un lagrimón cuando pienso en esto. Romanos 3, versículo 10 al 12. ¿Hay justo? No hay uno, es un juez, no hay uno. Bien, dice que en su lengua hay veneno de aspid. Investiguen bien lo que es el veneno de aspid y ya sabrán lo que es. ¿A qué parte está hablando? Está hablando como un médico. No hay nadie que salga algo bueno de adentro. Primero como juez y después habla como historiador. Todos se desviaron a una, habla de la voluntad. Dios mismo hace esas tres funciones en Romanos 3 y mete a todos en una bolsa diciendo nadie merece la salvación. Pero yo coloco a Cristo por ustedes, coloco a mi Hijo. Esto es grande. ¿Cómo puede ser que lo que una vez fueron iluminados, digo yo, gustaron el don celestial, gustaron la buena palabra, se entregaron a la laxivia, a la lujuria, comportamiento desordenado? ¿Puede suceder? Sí. ¿Debería? No. No debería, porque Dios le dio toda la provisión espiritual para que Él pueda añadir a la fe virtud, a la virtud, y en alguna de esas vamos a fallar. Sea en dominio propio, sea en la falta de amor, en la falta de perdón. En alguna situación vamos a tener falta de perdón y necesitamos ser sanados. Amén. Pero no quiere decir que no seamos cristianos. Nuestras faltas son evidentes muchas veces y otras veces no. Entonces yo voy a traer una persona totalmente moralista, un religioso que cree en el nirvana como el budista, o alguien como el hinduista, que ustedes saben que se manifiesta la chakra, buscan los que practicaron yoga en algún momento saben lo que estoy hablando, entonces se mantienen su paz. Pero después vuelven a la realidad y se le van una semana eso. Porque lo que ellos buscan es acá adentro estar en paz. Y dejan su mente en blanco, y ahí entran los otros bichos, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer eso, porque la paz es infundada por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo busca la paz? A ver,
a través de la experiencia somática, del sentimiento. Y está el libertino que se dice el hedonismo. Si te da placer, hacelo. ¿Vieron cómo está siempre el libertinaje? Y el ascetismo, el hacer cosas para agradar a Dios. Eso está metido en la iglesia, todas. Queremos pensar esto: Señor, tú moriste por mí, pero queremos de alguna manera hacer ciertas obras para justificarnos delante de Dios. Todavía en nuestras vidas, en nuestros corazones, digo, el de muchos, no ha sido destruido para empezar de nuevo. Nuestro vaso tiene que ser quebrado para de vuelta que Él lo haga. Amén. Si un hermano cae en una borrachera, lo voy a decir así públicamente, o cae en algún vicio de cigarrillo, ¿qué se le hace? Se le saca el paquete, porque va a consumir los otros. Se lo llama aparte y le ayudamos. Siempre que las personas quieran, acá va a haber disposición. A ver, las hermanas de liderazgo, los hermanos de liderazgo, ¿tienen disposición para ayudar a alguien o no? Levanten sus manos. Rodrigo, levanta tu mano. ¿Tienen? A ver, levanten todo lo del liderazgo, bien. Y levanten los del grupo casero. ¿Tienen disposición y amor para ayudar a alguien o no? ¿Sí? Amén. Entonces es mentira que no hay amor. Todo lo que nosotros podemos hacer, el consejo lo vamos a hacer. Pero donde no podemos entrar es en obligar a la persona. Esto me costó mucho entender en mi corazón. Sé que las hermanas lo decían, pero necesitamos. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron la buena palabra de Dios. Los poderes del siglo venidero, o sea que también experimentaron señales y demás. Estas personas eran conocidas por el autor porque el capítulo 13 lo dice en los versículos finales. Pero después cayeron, dicen. Esta recaída del versículo 6 es un alejamiento espiritual. La palabra ahí es parapipto. ¿Cuántas veces ya le he dicho? Paras al lado, pipto siempre es camino. No te deslices, agárrate del ancla. Porque hay personas que no se dan cuenta. Ahí había un filósofo que decía que no tengas solamente un ancla para donde poner tu esperanza. Nosotros sí, solamente con una nos alcanza y no basta. Amén. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y se sigue en la comprensión lectora, estos que se hicieron tardo para oír y que tenían todas estas cosas, y recayeron, una vez que fueron iluminados, gustaron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, porque ya habían creído. Y en todo caso, algunos piensan que se apartaron y pueden volver a restaurarse. No está hablando de eso. Está hablando que estas personas, si siguen de esta manera en su curso, descuidan la palabra de Dios, se endurecen en la palabra de Dios, dudan de la palabra de Dios, la menosprecian, va a llegar una disciplina en Hebreos 10. ¿Lo están entendiendo? La persona que está en el primer tramo, si hoy vos escuchás la voz de Dios, no juegues con el Señor. Algunas veces no entendemos por qué dice que Él es fuego consumidor y que devora a los adversarios. Es el mismo fuego que purifica su iglesia. Dios no tiene dos fuegos. El que nos purifica a nosotros es el mismo Dios. Él es justo siempre. No es justo para los impíos y injusto para nosotros. O parcial. No, hermanos, para nosotros también es justo. Nosotros no nos damos cuenta cómo Él obra en lo interior por el Espíritu Santo. Pero evidentemente el Señor está haciendo una obra en nosotros. Para algunos casi imperceptible. Para mí hay muchas cosas que el Señor ha hecho que son evidentes, que las veo. Y hay otras que me hace y me recuerda que esto sí, David, esto es pecado. Esto vos considerabas que estaba bien. A medida que nos metemos en la parada, vos pensabas que esto estaba bien, pero esto no. Esta forma, esto que estás hablando acá, pensaste que era una travesura, pero esto hiciste mal ahí. Cosas así sencillas que a veces las contamos y las decimos y pensamos que hay alguna jactancia en eso, pero no trae ninguna gloria. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. A medida que estamos en la palabra nos damos cuenta que ciertas cosas que antes eran buenas para nosotros no glorifican a Dios. Entonces es mejor no decirlas. Queremos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente y voluntad. Después que cayeron estas personas es imposible renovarlo otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué quiere decir? Lastiman el testimonio de Cristo. Así de simple. Se la bajo sencilla. Una persona que menosprecia la gracia de Dios, se cae de la gracia, se desliga de las bendiciones, del disfrute, del gozo, de la paz, de todo lo que Él da.
¿Por qué? Porque el versículo 7, sigan la lectura, es lo que debería dar. Todas las bendiciones de Dios que vienen sobre la tierra deberían dar sobre nuestras vidas, deberían dar fruto. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, a aquellos por las cuales es cultivada. O sea, por eso acá se une la palabra cultivad, trabajad en la salvación con temor y temblor. Si nosotros no cultivamos la salvación, no crecemos, ¿sí? Con la leche no adulterada justamente, no vamos a poder dar frutos. Y el que da fruto y permanece en Cristo, ¿qué dice Jesús? El que permanece en mí y da fruto, ¿qué hace? Nos poda para que demos más frutos. Pero el que no da fruto, ¡ay! Ahí está el tema del versículo 8. El versículo 7 termina diciendo: aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. No me dice que no es hijo de Dios, recibe la bendición. El disfrute de esas bendiciones vienen a aquel que cultiva la salvación. ¿Cómo cultivamos la salvación? La intimidad con Dios lo primero. La palabra, no descuidemos al que habla. Amén. Versículo 8, el caso negativo. Pero si produce espinos y abrojo, no vale nada. Fíjense lo que se quema. ¿Es la tierra o lo que está arriba? Lo que está arriba. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Qué es ser quemada? ¿La tierra? No. Excelente. De hecho, hay tierras que han sido abonadas después de una quemazón muy grande, que es lo que hemos pasado. No es la tierra, no es tu vida. Y ustedes cuando van a 1 Corintios 3, versículo del 12 al, podemos decir del 12 al 15, va a hablar justamente de esto, de las obras que son quemadas. Y el 15 al 17, que aunque sea salvo por fuego, su vida va a ser salva en Cristo, pero no va a tener recompensas. De eso está hablando. ¿Está bien? Una disciplina. Pero esto es mucho más grande. Por ejemplo, no te deslices, hermano. No te deslices. Y esto es imperceptible. Pero yo conocí al Señor, pero viste, soy nuevita. Y tiene 35 años en el Evangelio. No es nuevita. Tiene 35 años de iglesia. Pero no creció en qué. ¿Cuál es la fe que él vence al mundo? Dice Juan. Esto que tenemos a Jesucristo. Entonces, ciertos vicios, ciertas adicciones las tendríamos que haber vencido, ¿sí o no? No puede estar tomando una persona la cena del Señor y se le siente olor a pucho. No debería pasar. O que alguien vino a emborracharse como los corintios. ¿Debería pasar o no? No, pero nosotros no somos lo digo en fuerte, porque esto es lo que pasa, hermano. Nosotros estamos acá, estamos metidos acá en cuatro. Pero esto es lo que pasa. Estas son las preguntas recurrentes de muchos. ¿Puedo vivir mi vida nomás? ¿Confieso y ya está? No. Apartate de ese pecado, pedirle fortaleza al Señor para que puedas vencer eso. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser que los incrédulos han huido de varias contaminaciones y vos no podés vencer algo? ¿Está bien? En este orden ponemos todo lo que es pecado. La gula, la desmedida, la pasión desordenada de algún deporte, de cualquier cosa, de cualquier índole que ocupe el lugar primero que es de Dios, es idolatría. ¿Está bien o no? Porque siempre vamos a la imagen por el yeso. No. Cualquier cosa que se pone en primer lugar, lo deja el Señor en segundo lugar. Entonces no hay tiempo para Él. Está lo primero, ¿no? Y yo, gracias al Señor por ustedes, cuando ustedes me aconsejan, yo lo tomo a bien. Pero espero que ustedes también tomen a bien. Versículo 9 al 12 es interesante porque tiene que ver con el progreso espiritual. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Está haciendo una advertencia, ¿sí? Que tengan cuidado, lo está exhortando a que avancen. Hay muchos que ya se sintieron tentados en volverse al judaísmo para evitar la persecución. Pero el cristiano, acuérdense, estos eran judíos que habían creído. El cristiano nunca queda estancado. O avanza o retrocede. Es así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y cuando ustedes, hermanos, agarran el capítulo 3 y muestra que mayor que el de la casa está, Moisés era un siervo, pero él es el hijo, permanece para siempre, hablando de Jesús, es interesante que dice, con tal que retengamos hasta el fin. Y aunque la palabra no lo dice ahí, los únicos dos que retuvieron hasta el fin en el capítulo 3, que no lo dice, fue Josué y Caleb.
Entonces, los que son probados y aprobados, los héroes de la fe, aparece Sansón. Y a sus ojos, Sansón para ustedes se perdió más o menos. No todos. Los que no entienden Biblia, los que han leído recién, van a decir, Sansón se perdió, David. ¿Se entiende? Pero en la lista no aparecen muchas personas y muchos reyes que empezaron bien y no terminaron bien. No sé si me dan... Estos fueron probados y fueron aprobados. Delante de Dios los ve así. Aparece David. Y dice, porque se arrepintió. No, tienen que ver toda la historia. Tenía un corazón conforme a Dios. Y Sansón al final, ¿qué dijo? Una vez más. Pero triste la historia de Sansón. Sin vista, perdió la orientación espiritual. Desobedeció a Dios porque el poder no estaba en el cabello, sino estaba justamente en la obediencia que Dios había determinado. Y nosotros tenemos que mirar esta gran nube de testigos en derredor. Vamos, seguí adelante, César. No, ellos no participan con nosotros. Son ejemplos de que ellos ganaron y recibirán su galardón. O sea que vale la pena servir al Señor. Los que son probados y aprobados recibirán galardón. ¿Cómo puede ser que Moisés se sostuvo como viendo al invisible? Y dejó de ser llamado como la hija de Faraón teniendo todos los beneficios. ¿Cómo puede ser que un joven José no haya rehuido de la tentación y no haya quedado ahí? Hablando de integridad. ¿Cómo puede ser que el justo Job, ante todas las circunstancias, él no maldijo a Dios? Eso nos muestra personas que fueron probadas y aprobadas por Dios. ¿No le parece maravilloso? Y ahora miremos y consideremos al Hijo, el cual lo soportó todo y combatió con su cuerpo hasta la sangre en cuanto al pecado. Consideremos a este. ¿Quién es más grande? ¿Estos que fueron probados y aprobados o el Hijo de Dios? ¿Por qué? Ustedes tienen que preguntarse. Porque Él es el único que cargó todos los pecados del mundo. Y de hecho estas personas que lo saludaban de lejos eran a causa de este que murió en la cruz del Calvario. Hoy, ¿cómo nosotros saludamos a la cruz? Hacia atrás. La obra ya fue efectuada. No te quedes en el Calvario nomás. Anda más adelante. Vamos, hermano. La esperanza son cosas mejores. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Estos versículos parecían hacer dudar la salvación. No. Cuando vos caminás bien en el Señor, más certeza y más seguridad tenés en cuanto a lo que crees. ¿Se entiende? Hacer firme esta vocación y este llamamiento. No es que la vas a perder. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay un versículo interesante que lo pueden buscar después. En 1 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Ustedes recibieron la palabra con mucha actitud. Y el poder que actúan ustedes, eran cristianos, eran personas que habían recibido la palabra con prontitud, con diligencia, pero después se hicieron perezosos, porque se hicieron tardos para oír. Ahora el versículo 13 al 20 va a explicar lo más grande que hay para mí de los argumentos, tomando Juan 5:24. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida, ¿se acuerdan? Juan capítulo 10, versículos del 26 al 30. Dice que ustedes, los que no son de mis ovejas, no oyen mi voz, no creen en mí. Y el 27 empieza así, mis ovejas oyen mi voz, si me siguen. ¿Qué más? No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Y va hasta el 30, porque es el Padre que me las dio es mayor que yo. Y están en mis manos y en las manos del Padre. ¿Amén? Y yo y el Padre somos uno. Hay una máxima seguridad. Romanos 8:29, a los que predestinó a estos, justificó. Pero no puede justificar sin llamar. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Tenemos 3 versículos importantes en cuanto a que no hay pérdida de salvación. ¿Vamos bien? Pero este es uno de los argumentos más fuertes. Escuchen bien lo que vamos a hacer ahora. Del versículo 13 al 20 quiero enfatizar. Ya sabemos que la caída es un alejamiento espiritual al lado del camino. ¿Estás alejado del camino? Jamás te vas a poder salir de Cristo. Cuando vos estés en un lugar te vas a sentir como un sapo de otro pozo. Vas a decir, ¿qué yo hago acá? Te puede llegar a pasar esa situación. No decís, ¿qué hago acá? Cuando el Señor está en nuestras vidas, nos hacen sentir que ciertos lugares ya no es lo mismo que antes, aunque nos queremos acomodar. Lo van a experimentar aún los adolescentes y jóvenes que escuchan la palabra, aunque tal vez no tomaron una decisión por Cristo.
pero ya no te vas a sentir en ese lugar. Porque espiritualmente no hay coinonía, no hay comunión ni compañerismo. 3 cosas importantes que están en sustantivo. En 1 Corintios 6. ¿Puede un buey con un burro llevar el yugo? ¿Por qué? ¿El desparejo qué más? Ustedes ya tienen más conocimiento de la experiencia. ¿Y qué hace el burro? Lo he visto. ¿Cómo que se recuesta al lado? Deja que el güey se hace el burro, muy bien. Tiene teología moderna. Se hace el burro. Se recuesta. En eso, no solamente en el matrimonio, en el compañerismo. No me puedo juntar con los incrédulos, no dice eso. No hay compañerismo. ¿Entendés, por favor? ¿A quién le vamos a predicar si no? Pero tené cuidado, que no te contamines. Porque Juan decía, mira, este es un endemoniado. Y no tomaba ni bebía. Jesús participaba de la comida y dice, este es un borracho, un bebedor. Así lo dice, ¿sí? Nosotros tenemos que no participar de las obras infructuosas del enemigo. Antes bien podemos ser luminares en el mundo donde está en oscuridad. ¿Cuántas personas han comprobado el poder estar en una situación difícil y no ser contaminados por ellos? Yo pude en algunas situaciones. En otras tuve que salir huyendo. Porque me iba a agarrar, iba a entrar en una conversación de promiscuidad, una conversación obscena, o de repente los guarangos, el típico guarango que te quiere meter para que vos también entres ahí. No, esas cosas no vuelvo atrás. El lenguaje soez también lo reprende la Biblia como diciendo es algo malo. ¿Se dan cuenta cómo nos podemos apartar del pecado? Tomando una simple decisión. No comparto más esto. Pero falta la parte B. Solamente me aparté. Y mañana ocurre lo mismo. Los mismos compañeros del trabajo. Y pasa lo mismo. Te estás apartando nomás, pero no estás viviendo para Dios. Te falta la parte B. Te vas a apartar del pecado y mañana va a suceder lo mismo y te vas a apartar del pecado, pero no estás viviendo en integridad. Esa es solamente una parte. Tenés que apartarte del pecado e ir hacia Dios para que Él te fortalezca. ¿Me entendieron o no? Porque si no quiere decir que las personas del mundo están mejor que nosotros. ¿Saben cuántas personas no tienen vicios en el mundo? Estuve viendo la estadística. Que los que más caen en ciertos pecados somos nosotros los cristianos. Los que son unos desastres son los hogares de los cristianos. Los que más problemas hay son las personas que deberían andar en fe. Por eso es tropiezo y mucha gente no quiere escuchar el Evangelio. Porque nosotros no hemos sido buen testimonio. ¿Queremos ser buen testimonio? Bueno, de ahora en adelante, digamos, señores, vale la pena servirte. La gente nos está viendo con una lupa. ¿Vamos bien o no? ¿Nunca te preguntaste por qué muchas personas no quieren escuchar el Evangelio? Porque nosotros hemos hecho las cosas mal. El mundo evangélico, para que se entienda. Nosotros no. Nosotros tenemos el halo del Señor. ¿Qué hora es? Excelente. Presten mucha atención. Versículo del 13 al 15. Del 13 al 15 lo vamos a dividir. Del 16 al 17 lo vamos a dividir. Versículo 18 va a quedar solito. Y versículo 19 y 20 también. 4 partes. ¿Está bien? La promesa del 13 al 15. 16 al 17, el juramento. Versículo 18, Dios no puede mentir. Y 19 y 20, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. Presten mucha atención. ¿Sí? Va a terminar bien. Siempre termina bien con el Señor. ¿Amén? Cuando le dijo pasemos al otro lado, el otro no quería ni. ¿Cómo es? Pasemos al otro lado. Y ustedes si leen bien, el relato hoy hubo, dice que una tormenta, una garúa pequeña. Azotaba el arca, hermano. Sálvanos que perecemos. Pero pasemos al otro lado. ¿Está durmiendo Jesús? Si Jesús está en la barca, como dice Marcos Vidal, estemos tranquilos. Él está con nosotros. La barca puede ser azotada, la armadura debe estar hecha fleco, pero vengamos a los pies del Señor porque solamente en Él encontramos el refugio. Amén. Por eso dije, no nos deslicemos. Agárrate fuerte del ancla. Bien, voy a decir algunas cositas. El capítulo que leímos, del capítulo 5, versículo 11 al 14, es del capítulo 5. El capítulo 6 nos llama hacia la madurez, la perfección, el desarrollarse. Nos llama a dejar las cosas básicas de la fe para ir por las cosas complejas.
Ustedes saben que la intimidad es una cosa bastante compleja, ¿sí o no? En todo. Y tu intimidad con Dios no la tiene que romper nadie. Ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia, ni tu suegra, ni tu suegro, ni el perro, ni el gato. Nadie. Tiene que haber un momento que estés con el Señor. Vos lo haces muy temprano, entonces no te molesta nadie. Sí, yo sé. Y yo lo hago muy temprano también. Entonces, ¿qué pasa? No nos molesta a nadie. Y ahí está. No les tiene. Yo no sé cómo hacer para hacer un ademán para que entiendan lo que quiero, lo que puedo llegar a lograr en ustedes si entienden. Lo va a hacer el Espíritu Santo. No pueden dejar un día, hermanos, sin estar con el Señor. Ya está el tiempo pasado para vivir la vida así, nomás de pereza. No dejen un día. Le estoy dando algo básico, que a mis hijos se lo digo cada día. No dejen un día de leer las Escrituras, porque solamente Dios nos habla por medio de ellas. Las experiencias son muy buenas, pero la salvación y la santificación viene por su palabra. Los testimonios que hace Dios, amén, pero no salvan a nadie, es para fortalecer la fe de otro. Vos podés contar un montón de testimonios, pero si no estuviste con Cristo Jesús, sos un hipócrita. Hay gente que predica al Señor, por envidia, por todo lo que sea. El nombre del Señor es predicado, perfecto. Pero vamos a lo que el Señor requiere de nosotros. Presentáis vuestro cuerpo como sacrificio que está viviendo. Ese es vuestro culto racional e inteligente. Cuando hablé con algunos hermanos, dice, yo con mi esposo nos levantamos bien temprano. Amén. Pero cada uno individualmente con su Señor. Yo con mi esposa también lo hacemos, pero Luciana por su lado con su Señor, porque es el mismo que mi Señor le va a hablar a Luciana, le va a fortalecer, porque ella padece cosas dentro de su interior que yo no las sé, y yo también, y después nos juntamos. Pero tenemos que tener nuestra intimidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien, iglesia, eso va a fortalecer, no va a ser saludable, porque podemos hablar temas que están alrededor y no estamos atacando el punto importante y neurálgico en las iglesias. Yo lo veo en forma. Hay un problema muy grande. Aprenden doctrina, teología, todo, pero han descuidado lo más importante: su relación con el Señor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Ay, yo amo a mis hijos y no los considero durante el día. Eso va también para mí. ¿Y en cuanto al Señor? No, yo amo al Señor, no sabés. Mi vida es para Él. Todo es tuyo, Señor, y hacemos corazoncito, emoticón. No se puede crecer así. Vamos, no hagamos tardo para oír. ¿Sabés que cuando fueron ellos libertados de Egipto? Me llamó la atención. Y fíjate esto. ¿Fueron libertados de Egipto, sí o no? ¿Cuántas veces nos escucharon decir esto las damas? Ustedes habrán escuchado esto, ¿no? Pero ellos nunca disfrutaron de Canaán. Vamos de vuelta. Ellos salieron de Egipto, tuvieron la liberación. Y aunque en sus corazones muchas veces quisieron volver a Egipto, jamás. Porque cuando Cristo te rescató como su único amo. Los esclavos podían ser vueltos a ser comprados por otro amo. Acá no, Él te sacó para sí. ¿No es maravilloso? Y Él no te deja ahí, porque Él te puso en el Hijo de su amor y en su Hijo lo tenés todo. Pero en vez de vivir como personas libres, vivimos como personas esclavas. Y no disfrutaron la tierra Canaán. Solamente Josué, Caleb y la generación de menos de 20 años, que encima les tuvo que enseñar de vuelta la ley para que se puedan conducir. Es un llamado de progreso espiritual. El versículo dice, por tanto, dejando las cosas básicas y todo lo que mencioné. Hay una traducción muy interesante que en vez de vamos adelante, debe decir, vamos a ser llevados adelante. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano, es Dios que nos lleva adelante. ¿Cuándo nos lleva adelante? ¿Cuando nos persuade el Espíritu Santo? ¿Cuando nos convence? No, cuando recibimos su palabra con prontitud. ¿Vamos de vuelta? Él convence del pecado, redarguye, para salvación nos mete en Cristo, para santificación no nos obliga. ¿Cuánto entendieron? ¿Cuánto no entendieron? Entonces todo lo que no levantan la mano no entendieron. ¿Entendieron? No quiero escuchar el Espíritu Santo es un caballero. No vengan con eso. Es una persona, escuchen, se contrista, se apaga. Fuimos sellados por Él, Él mora en nosotros. No pidas hacia afuera como que está flotando. Él vive en vos. ¿Cuántos son hijos de Dios?
Ay, ¿yo cómo sé si vos sos hija de Dios o no? Porque el Espíritu Santo da testimonio de tu espíritu que le perteneces a Dios. Y es algo muy íntimo. Y yo no me estoy valiendo de ningún fruto y tampoco quiero que te valgas de ningún fruto, porque a mí me conviene hacer las cosas bien y a vos también. Pero si vos estás en Cristo, yo jamás voy a tratar de dañar tu certeza y tu seguridad. Voy a tratar de hacer todo lo posible acá para que sea firme tu llamado y vocación. Amén. Y si alguien escucha eso de mí es porque David cambió, porque ustedes saben que yo nunca voy a dañar lo que el Señor hizo en su vida, porque eso no me pertenece a mí, lo hizo el Señor. Amén. Pero nos conviene andar como Él anduvo. Colosenses 2:6. Vamos hacia adelante. Un bebé no crece sin ayuda. Él necesita comida, descanso y ejercicio. El escritor nombra 6 verdades fundamentales. Tardo para oír, ¿saben lo que es? Perezoso, pues la palabra es que usamos acá en apatía. Falta de interés. El primer síntoma es la falta de interés por la palabra. Todo tema espiritual le parece aburrido. Ay, de vuelta a la palabra. De vuelta hay que cantar. ¿Por qué aplaudir? Hay que orar. Todo le parece aburrido. Ay, hermano. El cristianismo es superior al judaísmo. El cristianismo es mucho más que el judaísmo. A Dios se lo llegaba a través del Dios de Israel, a través del judaísmo. Pero en la revelación progresiva vemos que nadie puede entrar al cielo sino en este mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, y a tu único Hijo Jesucristo a quien tú enviaste, o a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Por qué pone Dios y Jesucristo como si fueran... No, está mostrando a Dios, del cual se conocía, y a Jesucristo, que es la revelación máxima, la expresión del invisible y lo hace visible. Es el representante de Dios en la tierra. Cuando hablamos de que este proceso no afecta a la salvación, le dije que este pasaje le habla a los cristianos. ¿Por qué? Fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, significa que compartieron también con el Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ellos experimentaron la salvación, experimentaron el Espíritu Santo, la palabra de Dios, obviamente el poder de Dios, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Recayeron. No enseña que uno puede perder la salvación, sino que cae espiritualmente. Si enseñara eso, no podría recibirla nunca más. ¿Está bien? Pero no habla de eso. Israel rehusó entregarse a Dios. Y cuando recayeron, ya no hubo chance. Porque ya habían sido libertados. ¿Se entendió? Vino una disciplina. Todos entendieron esa ilustración pequeña. No fue renovada. Y murió en el desierto. Interesante. Nosotros tenemos vida acá. Dios nos está hablando el Señor. El resultado de este proceso debería ser llevar ¿qué? ¿Fruto o no? Bien. Los que llevan fruto, ¿qué hacen? Han alcanzado madurez. El versículo 7 vemos el ejemplo de un creyente que lleva fruto. Ustedes se acuerdan que cuando habla de la parábola del sembrador, para ilustrar nomás, porque ahí está hablando de los que creían en Jesús como el Mesías. ¿En qué sentido podría haber una aplicación ahí secundaria para nosotros? En que la palabra solamente hace la obra en aquel que está creyendo, que la está recibiendo. Es así, la palabra da fruto en aquel que la recibe, para salvación como para santificación. Pero el versículo 8 habla de que el cristiano que no lleva fruto llega a ser que quemado, él no, las obras de él. Y esto está con 1 Corintios 3:15, los de la cena, ¿se acuerdan? Muchos duermen, 1 Corintios 11:30-32, 1 Juan 5:16, pecados de muerte. En el tribunal de Cristo, todos los que están en Jesús daremos cuenta por nuestras obras. Pero gracias al Señor, que nuestra persona está en la posición de Cristo Jesús. ¿Amén? Tienen que entender esto. Esto no es para que te cause miedo. Debería infundar temor en nosotros reverente. Versículo 8, una palabra que la dije muchas veces. Una palabra dóquimos es probado. ¿Y adóquimos qué era? ¿Seguro? Reprobado, privativo. 1 Corintios 9:27 dice, como dijo el hermano en Filipenses hoy Alejandro, voy, no siendo yo heraldo para otros, venga a ser descalificado de la carrera. Descalificado de la carrera, no de la vida eterna. El 9 al 12 habla del contraste con la madurez de Cristo. ¿Por qué? Tengamos esperanza, las promesas de Dios nos anima a seguir adelante. No sea que seamos perezosos. La madurez demanda esfuerzo del cristiano. No, hay que pagar el precio. Bueno, eso se interpreta muchas veces mal con la salvación.
pero es verdad que hay que pagar en este sentido, hay un esfuerzo, hay una diligencia, hay que levantarse temprano o durante el día, hay que disponer un momento para nuestro Señor. ¿Amén? Imitemos a los fieles, y están en el capítulo 11, los héroes de la fe. Ahora, vamos al versículo 13 al 20. Ya lo hemos leído. Creo yo que ya lo hemos leído, ¿o no? Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por mí mismo, por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Le dije que en 4 puntos íbamos a dividir. Entonces la promesa de Dios, que está en Génesis 22, cuando entrega a su hijo Isaac, ¿sí? Isaac nació, y el versículo 15 dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esta frase puede ser traducida, habiendo esperado con paciencia, sin ser perezoso. Qué tremendo. O sea que alcanzó la promesa, ¿sí? La salvación, hermanos, es de Dios. La fidelidad tiene que ver con la paciencia también del cristiano. Y él esperó. O sea que si nosotros nos dedicamos al desarrollo de la vida espiritual, vamos a alcanzar la madurez, desarrollados y maduros. Primer punto de la promesa. Versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Versículo 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. ¿Dónde está el juramento? En Gálatas 3:29. El juramento de Dios. Dios no solo dio a Abraham una promesa, también le dio un juramento. Cuando uno jura en la corte de la ley, ¿jura por quién? Por Dios. No, pero mete la mano. Hasta el día de hoy siguen por Dios, ¿sí? Ahora hay un caso ahí en Estados Unidos, no sé si vieron, aparte del Nuevo Testamento y demás, que quieren que las escuelas enseñen los 10 mandamientos. Ah, bueno, mirá, pues ya está bien, voy a leer más esa parte. Igual, estamos hablando porque se le está yendo para todos lados. Ok, está bien. Ah, bueno, está bien. Interesante, porque primero una parte no y ahora... Bueno, pero hay una puja ahí, una puja me refiero de intereses. ¿Por qué? Por lo que decís, bueno, ahora, pero ellos ven que se desmadra todo. Ahora esta semana es la semana de los preciosos, ustedes saben, toda la semana. Entonces es complicado, no puede decir nada, pero ahí es complicado. Y la generación que necesitamos, los niños todos necesitamos una generación saludable y fuerte. ¿Amén? ¿Amén o no? Ah, bueno, está bien, están acá. La gente jura por Dios. Dios juró por sí mismo. Dios no solo juró por Abraham, sino juró por todos los herederos de la promesa. Escuchen bien, lo único que tenemos en Abraham es en cuanto a la fe. ¿Entendieron esto? Juró no solamente por Abraham, sino por todos los herederos de la promesa. Estoy tirando ahí una bomba en lo que es Gálatas 3:29. Todos los cristianos son de la simiente espiritual, no de Israel, sino de Abraham en cuanto a la fe. ¿Lo entendieron? ¿Por qué dos cosas Dios no miente? Versículo 18. A fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por favor, presten atención, 3 minutos, nada más. Dios no miente. ¿Por qué? Porque dio la promesa y el juramento, argumento maravilloso de salvación. La fidelidad de Dios con Abraham y la fidelidad de Dios en el versículo 19 y 20 con Cristo. Vamos de vuelta. La fidelidad de Dios con Abraham y versículo 19 y 20, la fidelidad de Dios en Cristo, mejor dicho. Para que por 2 cosas, la promesa y el juramento de Dios, porque Dios no puede mentir, tenemos un fortísimo consuelo y esperanza. Miren la frase, los que hemos acudido. Y presten atención que esto es maravilloso. En Números capítulo 35, si no me equivoco, el de Josué me acuerdo perfecto, Josué 20, hay 6 ciudades de refugio. Y en Números 35, del 9 al 34 va a mostrar las 6 ciudades de refugio. Versículo 9, hasta el 13 y el 14. Si una persona mataba a alguien, un homicidio, pero que era inocente, tenía que demostrar el anciano del lugar, todo ese caso, si era inocente, era culpable. Y se podía quedar en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muera. Escuchen bien. Esas ciudades de refugio estaban del lado de Canaán 3 y del lado de Jordán 3. Estaban también para la disposición de los levitas y su tierra. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué mete ese versículo? Porque el enemigo de nuestras almas y el vengador de nosotros no nos puede tocar.
Porque nuestro sacerdote vive para siempre. Dios estableció 6 ciudades de refugio, a las cuales una persona podía escapar y encontrar el refugio. Nadie lo podía matar cuando estaba ahí. El vengador podía estar afuera, pero no podía hacer eso. Una persona podía escapar y encontrar refugio. ¿Hasta ahí me siguen? Pero tenía que ver el anciano y el fiscal, por eso de esta manera, tenía que ver si mató sin querer. Viste, está dolo, culposo, todo eso, pero hoy nosotros, la abogacía, las leyes determinan eso. Pero esta persona estaba dedicada a eso. Los ancianos investigaban el caso. Si lo declaraban un accidente, bien, o en defensa propia. La persona podía quedarse en la ciudad de refugio hasta que moría el sumo sacerdote. Así el vengador de la sangre no podía tocarle. El cristiano se escapó de la condenación del pecado por la obra de Cristo Jesús y encontró refugio en Jesucristo. Es un salvador personal. Y ustedes pueden leer Hebreos 7, 23 al 25. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote, Cristo Jesús, nunca morirá. Porque ya murió una vez y vive para siempre. Entonces tenemos salvación eterna. Acerquémonos. Ningún vengador nos puede tocar. Versículo 19 y 20. La cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Si fuera el sacerdocio humano, Jesús nunca hubiese oficiado, porque Moisés no habló nunca de un sacerdote de la tribu de Judá. Pero como es un orden distinto según el orden de Melquisedec, es una ley también inmutable que no cambia. No es que muere uno y vuelve otro. Como sacerdote, como Melquisedec, no tenía principios ni finales de día. Así es nuestro sacerdote. Amén. Jesucristo es el sumo sacerdote. El ancla, ¿saben qué impide? Que seamos arrastrados por la corriente. Jesucristo es nuestra segura y firme ancla del alma. El ancla era un símbolo popular para los cristianos en el primer siglo. Y hay por lo menos 70 dibujos de anclas en las catacumbas. Que penetra ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Adentro del velo. Y termino con esta ilustración y si la entienden va a ser de bendición. Si nuestra seguridad y nuestra esperanza está hasta dentro del velo, y el sumo sacerdote no podía entrar con otras personas, entraba con sangre ajena. El Cristo entró con su misma sangre, su propia sangre, y le dijo a Pedro en Juan 13:36, a donde voy no puedes seguirme ahora, me seguirás después. Y él abrió un camino al Padre para que juntamente detrás de él entremos todos los que hemos creído. Yo les pregunto, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Afuera de la puerta o adentro? Perfecto. Entonces ninguna persona puede llevar los vituperios de Cristo, como dice Hebreos 13:13, afuera del campamento, si no está adentro. Hermanos, no podemos predicar a Cristo si nuestra esperanza no está anclada adentro. El velo se rompió, la división no hay más, hay un acceso a Dios Padre. Nuestra esperanza está ahí con Cristo, adentro. ¿Amén? No podemos llevar los vituperios afuera a Cristo, afuera del campamento donde Él murió, si no tenemos relación con Él.